Defensa Jorge Tayana visitó ayer el Centro de Operaciones del Comando Conjunto Marítimo, ubicado en el edificio Libertad, para supervisar las acciones de vigilancia y control del mar argentino y los espacios fluviales de jurisdicción nacional. Además, durante su visita, Tayana dialogó con el comandante Conjunto Marítimo Contraalmirante Pablo Varela, quien llevó a cabo una exposición acerca de las actividades que el Comando Conjunto realiza entre los meses de noviembre y marzo, que es la época de mayor afluencia de buques pesqueros en la zona adyacente a la milla 200. Allí también supervisó la totalidad de las operaciones realizadas durante 2022, donde a lo largo de 105 días de navegación se identificaron cerca de 2.000 contactos de superficie y se cubrió una superficie de 500.000 de millas náuticas cuadradas. Cabe destacar que durante el año pasado no se han detectado ingresos de buques ilegales dentro de la zona económica exclusiva argentina, lo que evidencia cabalmente el éxito del trabajo de disuasión desarrollado durante ese periodo. La acción del Comando Conjunto Marítimo ha contribuido a lograr la alerta estratégica que el Sistema de Defensa Nacional necesita, y en el marco del convenio específico de articulación entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Seguridad sobre materias afines en vigilancia de aguas jurisdiccionales. Participó de forma activa en el control y conservación de los recursos marinos. Las tareas operativas se llevaron adelante a bordo de medios navales, aeronavales y aeroespaciales, puestos a su disposición para tal fin. Entre ellos se destacan la participación de aeronaves Grumman S-2T Tracker y Beechcraft B-200, así como también los patrulleros oceánicos Ara Bouchard, Ara Piedrabuena, Ara Storni y Ara Contraalmirante Cordero, provistos con sensores y sistemas de armas de última generación. Para cerrar la exposición, Varela expuso las metas operativas para el año 2023 que permitirán superar los objetivos logrados en 2022. Estuvieron presentes el secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa, Francisco Cafiero, el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Teniente General Juan Martín Paleo, el subjefe del Estado Mayor General de la Armada, Vicealmirante Eduardo Antonio Traina, y el comandante operacional de las Fuerzas Armadas, General de Brigada Jorge Fabián Berredo, entre otras autoridades militares.